Y sí, en el camino una vez más. No les podemos ni decir dónde estamos. Tienen que quedarse hasta el final porque lo que se espera y lo que vamos a ver el día de hoy es increíble y no siempre es fácil de ver aquí en la Patagonia Argentina. Para los que no nos conocen, yo soy Bego. Yo soy Iván. Y este es nuestro canal Viajar, Sentir y Vivir. Gracias por haberle dado clic. Quédense hasta el final, acompáñennos y no se lo pierdan. ¡Sí, me bajó! ¡Es hermoso! ¡Ay! ¡Esto es caliente! ¡Oh! No, hay mucho más caliente, gente. ¡Ah! Esto es muy caliente para mí. Y sí, gente, hoy nos toca Un spa patagónico. un spa patagónico. Estamos en las termas de Queñi, aquí en la Patagonia Argentina. No se lo pierdan. Quédense con nosotros y acompáñennos hasta el final. Para llegar a las termas de Queñi desde San Martín de los Andes, debe tomarse la ruta provincial 48 por unos 50 kilómetros de ripio vía Huajún y luego cruzar a la izquierda en el hermosísimo río Huajún. A partir de este punto se toma un camino de tierra de 12 kilómetros aproximadamente que lleva hasta el lago Queñi. Todo el sendero está inmerso en un bosque que despliega todas las maravillas de la naturaleza, exhibiendo una variedad de flora increíble y abundante. Durante el trayecto se atraviesan varios arroyos, como este que es el arroyo Acol, y aunque es llano y angosto, tiene una magia muy particular que invita a bajarse y a quedarse un rato en él. Gente, esto no tiene nombre. Esto es magia por todas partes. Unos metros más allá, en plena selva valdiviana, a mano izquierda durante el camino de ida se puede ver el lago Nothue. En este bosque pueden verse árboles maniú que crecen en zonas muy limitadas y tienen un tronco muy característico con una textura muy particular. Además son especies endémicas propias de Argentina y Chile. ¡Sí, me bajó! ¿Escuchan el lugar en el perdí? ¡No, gente! ¡Esto hay que atravesarlo! Esto hay que atravesarlo. Así que si no tienes un auto, un 4x4, ahorita en esta época es dificilísimo. Pero es hermoso. Es hermoso. Por favor, yo ahorita estoy atravesando por un tronco que hay, pero esto mismo, allá está la camioneta atravesándolo y es rudo, así que sí hace falta tener un 4x4 para venir en estos momentos para acá. Vamos a seguir el camino y les seguimos mostrando. Vale acotar que todo el camino es bastante sinuoso y complicado y que varía dependiendo de las condiciones climáticas, por lo que se recomienda siempre ir en 4x4 y aún así también se recomienda averiguar en parques nacionales en qué condiciones está el acceso al mismo.
El camping de Kenny se encuentra a orillas del lago Kenny y es un camping hermosísimo y el punto de partida para iniciar el sendero que lleva finalmente a las termas de Kenny. Bueno, datos del lugar, los baños. Excelente, ahorita les muestro lo que son por dentro. Además tienen florecitas por fuera, están súper lindos como los tienen mantenidos. Y yo normalmente no grabo tanto dentro, pero tengo que mostrarles el detalle de en el baño, que tengan flores en la casilla del baño. Es de morirse, de verdad. Súper lindo, huele exquisito el baño, lo acaban de limpiar y de verdad que es un detallazo. Dato curioso, aquí van colocando lo que son las patentes, chapas, placas, como les llamen, de los autos, que el camino es tan difícil que a veces pegan y la gente no se da cuenta que se les caen de los autos y las van colocando acá para que si alguna vez regresan las vuelvan a conseguir. Otro dato curioso es que hay una pequeña biblia para los que están aquí en el camping, con la condición de que no se lleven los libros. Es solamente para hacer uso de esos libros acá en el camping. Hay mucha gente, nosotros ya vamos a emprender el camino para subir porque, como todo, para llegar a los sitios hermosos aquí en la Patagonia hay que Llegar temprano, porque si no después se llena de gente en las tardes y va a ser imposible. y hay que agarrar sendero. Y el sendero que nos toca ahorita es lindo. El sendero que separa las termas de Kenny del camping es de 4 kilómetros y se tarda en recorrer 1 hora aproximadamente. Bueno, este es el inicio del camino. La caminata es de 1 hora aproximadamente. En este momento está haciendo 8 grados de temperatura. Pero la sensación térmica es más baja porque estamos dentro del bosque. Por lo tanto, Sí. estamos como unos 6 grados más o menos. Sí, más o menos. De todas maneras está lindo, está espectacular. Yo no tengo frío. Así que bueno, vamos mostrándoles que tenemos que ir andando. Bueno, estamos empezando y ya esto está difícil porque nos hemos parado como 3 veces y ya les voy a mostrar lo que tengo justo enfrente. ¡Ah! Díganme que eso no es una maravilla. Ay, por favor. Pero bueno, tenemos que seguir. Nos queda 1 hora aproximadamente de caminata y de aquí vamos a algo que parece increíble, pero sí. En la Patagonia también hay agüitas calientes. No son estas que acabamos de ver, pero son unas agüitas hermosas que quedan en un sitio increíble y escondido de la Patagonia Argentina. Y bueno, justo aquí, un poquito más adelante, nos decían que son 4 kilómetros. 4 kilómetros. 4 kilómetros de caminata. Una vez más. Apenas se inicia el recorrido por este sendero, se puede sentir la inmensidad de la selva valdiviana y lo maravilloso de haber mantenido este lugar lo más virgen posible, ya que no cuenta con ningún tipo de infraestructura humana. Y hay sitios como ese que acabamos de pasar donde se cierra y se hacen puentes naturales hermosísimos. Y el aire, Puro, puro, puro. increíble. Va cambiando un montón la vegetación en la medida que uno va avanzando. Lo que sí es que se va siempre como que cerrando, tupiendo, ¿no? Sí. Y es muy lindo. Y la temperatura sí se siente mucho menos en la medida que uno se va adentrando
puede ser que sí, que esté como unos 8, 6. No, mi amor. 6, 5, por ahí. Iván dice que 6, 5, yo no creo. Pero bueno. Miren cómo estoy. Las manos las tengo congeladas. Vamos. Vamos, mira la subidita que viene ahí. El camino es muy variado y eso hace que sea importante tener en cuenta siempre llevar ropa cómoda, calzado adecuado, agua y algo de comida para restaurar energías. A ver, gente, a despertar los sentidos. A partir de acá nos quedan 3 kilómetros. ¿Sí? Sí. Faltan 3 kilómetros de puros sentidos hacia a flor de piel, porque hay disparadores por todos lados, ¿verdad? Sí. Y así como va cambiando la vegetación y el paisaje por la parte de arriba, también por la parte de abajo hay que tener mucho cuidado. Hay partes donde hay troncos, raíces, piedra, tierra. Así que bueno, ojo al camino también, porque es hermoso, es divertido y hay que cuidarse. Y esto es lo que me refiero. Hay partes del camino donde hay que sencillamente atravesar roca. No es complejo, pero hay que tener cuidado. Árboles caídos, rocas, una cancha de obstáculos. Se nos viene otro pasito difícil. Son lindos, son cortos, son sencillos, pero son de cuidado, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado. Vamos a ir viendo. Sigo yendo. ¿Cómo? Bueno, superado, etapa superada. Sana y salva. Subida. Ya la temperatura ha subido. Oh, nosotros estamos entrando en calor. Una de dos. Nosotros. Bueno, Iván dice que él no, pero yo ya estoy que me quito la camisa. Cada kilómetro está marcado con un aviso súper lindo, como para ir señalizando cuánto falta. Es de todos. La naturaleza nos ofrece alimentos, medicina, aguas termales, elementos para vivir, para el cuerpo y para el espíritu. Están aquí para nosotros. Son gratuitos y todos somos responsables de su cuidado. ¡Fuerza! Que vamos bien. Y...
Espérate, ¿cómo? Queda 1 kilómetro. Cierra los ojos por un minuto. ¿Qué siente? Todos compartimos el mismo lugar, respiramos el mismo aire, tomamos la misma agua. Plantas, aves, insectos y animales. El último esfuerzo. 1 kilómetro. En 1 kilómetro lo espera un baño Termal. ¡Ah! Iván dice que se escucha. Un riachuelo, creo. No estoy seguro. Hay muchos riachuelos ahorita. No pasó nada. No pasó nada, gente. No pasó nada. Lo cierto es que Iván siempre está esperando mis caídas, porque yo normalmente tiendo a tropezarme. Pero soy buena cayendo, ¿no? De a poquito, gente. De a poquito se llega a todas partes. ¡Wow! Miren esa raíz. Es una raíz de un árbol caído. Parece una pared. A ver, estas son bajadas intensas que en realidad hay que tenerles cuidado porque por lo menos esta es de pura tierra. ¡No, miren lo que es esto! ¡Ay, gente! Yo no les puedo explicar el nivel de transparencia, pero ahí lo tienen que estar viendo. O sea, se ve, es profundo, no es llano aquí. Y miren cómo se ve el piso. Y no es para nada llano. Es increíble. Este aviso, que me imagino que es uno de los últimos, es importante porque aquí dicen que no se debe beber el agua termal. Así que es importante tener en cuenta eso. Y bueno, por supuesto, regresar con los residuos, no botar basura y todo esto. ¡Por fin llegó! ¡Por fin llegamos! Está en las termas de Keñi. Es una persona afortunada de conocer este maravilloso lugar. El agua templada y los minerales permiten el desarrollo de plantas adaptadas a este ambiente muy fácil. Ayúdenos a conservarlo para que otros también lo disfruten. Gente, prepárense. Las termas de Keñi son termas naturales que bajan por una cascada de agua muy, pero muy caliente, de donde se van formando pequeñas piletas muy llanas con temperaturas cada vez más bajas. ¡Esto es caliente! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Sí! ¡Imposible acá! ¡Caliente, gente! ¡Ah! ¡Súper caliente! ¡Ah! ¡Esto es muy caliente! ¡Ah! Gente, esto es muy caliente. Me estoy arreglando frío. Esto es muy caliente para mí. Se dice que la temperatura en la naciente de las termas puede rondar los 70 grados centígrados aproximadamente y a nivel de la cascada puede estar entre unos 30 y 40 grados centígrados. Un día en las termas. ¿Qué tal? Estaba divina. Bego dice que estaba caliente, para mí estaba tibiecita. No, la verdad yo soy más de lago.
Dice que estaba caliente, para mí estaba tibia. Sí, para mí había unos sitios muy calientes, está muy lindo el lugar. Hay que venirse temprano porque si no se llena de gente. Cuando Sí. nosotros llegamos no había nadie, ya habemos 6 personas y en la medida que pasa el día Van llegando más y el espacio es muy pequeño. es muy pequeño. Así que bueno, nada, vénganse temprano. Dato interesante es que las paredes de las termas está formada por arcilla, así que si les apetece se pueden dar un baño exfoliante. Y ya de vuelta en el camping de Kenny, no podíamos dejar la oportunidad para comer algo y descansar un rato antes de volver a casa. Y ahora nos vamos a disfrutar que unos sanduchitos que hacen falta. Y esto es lo que yo llamo vida. No hace falta más nada. Sencillo, un pancito, un hummus, un vegetal, un paseo, mucha naturaleza y un tecito. Con galletitas diría Iván, pero tiene la boca llena. Y mira, terminamos con Iván remando Iván remando y luego grabando. y esta vista increíble. Demasiado hermoso el lago. Bueno, y ya de vuelta después de ese paseo espectacular, de ese chapuzón en las termas, de ¿qué más? De este paisaje bellísimo que tenemos aquí atrás. Aquí vamos a dejar el video de hoy. Si llegaron hasta acá y nos acompañaron y lo disfrutaron, por favor no se olviden de suscribirse, que nos ayudan un montón y es gratuito. Y Darle like y a la campanita de notificaciones. dejarnos sus comentarios contándonos qué les parecen nuestros videos.